Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Bien, con un poquito afónico por la voz, pero bueno, aquí, Eso... estacional, es estacional. Sí, ¿qué le vamos a hacer? No va a impedir que tengamos hoy un programa lleno de información, lleno de historias atrapantes, porque nos vamos a meter con el caso de un abogado que fue asesinado hace 10 años en Mar del Plata. Un crimen que todavía hoy está impune. Está lleno de enigmas. Desde 10 años, dijiste. 10 años. Desde el 2013 que no se avanza en este caso del abogado de Mar del Plata que fue asesinado en su propio estudio. Ya le vamos a contar los detalles. Pero no es el único tema, al contrario, no nos olvidamos del caso que atrapa la atención desde hace ya varias semanas de toda la Argentina. Rolo. Sí, Richard, porque tenemos que hablar de las novedades que hubo esta semana alrededor del crimen de Cecilia en Resistencia, en el Chaco. Aparecieron las pruebas clave que marcan dónde fue asesinada Cecilia, y lo cual compromete y mucho al clan Sena. Les vamos a estar hablando de las pericias, de algunos datos que todavía no conocen. También vamos a estar metiéndonos con lo que fue el final del juicio por el asesinato de Lucas González, aquí en la capital federal, a manos de policías porteños. Y como siempre, un desarmadero imperdible. Sí, imperdible como siempre, una gran historia en el desarmadero. Bueno, pero vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con este crimen impune. A ver, 10 años es mucho para todo, pero es mucho más para no tener ni siquiera una pista con relación a un crimen que se hizo a la mañana en una oficina con una víctima que era abogado y no se hizo nada. O sea, el tema es, no se hizo nada. Usted me dice, pero algo pasó en estos 10 años. Le vamos a contar lo que no pasó después de esta barrida, dale. Richard, en pantalla están viendo la imagen del abogado Tristán Ventimiglia, 58 años, un hombre que se dedicaba al derecho civil, al derecho de familia, muy conocido en la ciudad de Mar del Plata por su trayectoria profesional, pero también porque era el hermano del secretario de Seguridad de la ciudad, nada más y nada menos. La historia que les vamos a contar hoy comienza el 5 de abril de 2013. Como decía Richard, a la mañana. Ventimiglia estaba en su estudio jurídico. Había citado a un colega, a otro abogado, con el cual tenía que hablar algunos asuntos de trabajo. Lo había convocado para que fuera al estudio. Este colega llegó hasta las oficinas de Ventimiglia a las 11 de la mañana, tocó el timbre y no obtuvo ninguna respuesta. Por supuesto, le pareció extraño porque habían quedado en encontrarse ahí. Ventimiglia era un hombre que cumplía con sus compromisos, no había por qué pensar que no estaba en el lugar. Pero este abogado dijo, bueno, voy a esperar un poco a ver si está en una audiencia con algún cliente, si está en alguna conversación telefónica, y se quedó esperando en la esquina, Richard. Sí, ahí mismo. Se queda esperando porque, a ver, este tipo de reuniones pueden retrasarse. Los estudios jurídicos tienen reuniones con frecuencia. Y bueno, hasta ese momento no había nada anormal. ¿Hasta qué, Rolo? Hasta que este hombre, este abogado que tenía que tener la entrevista, ve salir del edificio corriendo a un hombre que describe con jean, con un buzo y de tez morena. Ve salir eso, es raro. Sale, pero no sale caminando. Escapa. Y en ese momento este colega entra al estudio. Lo que se iba a encontrar allí dentro era una escena de horror absoluto. ¿Por qué? Porque Tristán Ventimiglia había sido atado con precintos plásticos. Así es. Como las esposas, las que usan los delincuentes para atarle las manos a las víctimas en las entraderas, así estaba atado Ventimiglia. Pero lo que más horrorizó a este colega de la víctima fue que había un baño de sangre en el lugar. Ventimiglia
tenía claros signos de haber sido golpeado con suma violencia, con mucha intensidad. Le habían pegado en el rostro, pero también lo habían tajeado con lo cortaron. algún tipo de punta, con un cuchillo. Le habían hecho cortes en distintas partes del cuerpo. Pero eso no era todo. Además, con su propia corbata lo habían estrangulado hasta matarlo. Ventimiglia estaba en su oficina, en su lugar de trabajo. Esta escena de horror que la policía pronto iba a llegar a revisar se completaba con algunos datos, con algunos elementos que le suman más enigma a este misterio. ¿Por qué? Porque a Ventimiglia no le habían robado nada. No fue un robo. Fue lo primero que descartaron. No fue un robo y había muchas cosas para robar. De hecho, un reloj muy caro que tenía Ventimiglia. Un Rolex, Richard. Un Rolex, bueno, de hecho, un Rolex. Tenía Ventimiglia en su muñeca. De vuelta a la situación, la que acaba de describir Rolo. Estaba este hombre en su sillón, en su despacho, con la cara ensangrentada, con los cortes, con los golpes en la cabeza, con los golpes en la cara, los cortes, como decía antes. Daba la impresión, uno lo cuenta así, y a usted ¿qué le viene a la mente? Lo torturaron. Parecía como una tortura, hasta que llega el procedimiento final, porque de eso moriría, que es el estrangulamiento a lazo. ¿Cuál fue el lazo? Lo acaba de decir Rolando. Su propia corbata. Su propia corbata. Ahora, en el lugar, volviendo a lo anterior, bueno, a ver, un robo. Tenía su reloj carísimo. Había notebook, había computadoras, había elementos de electrónica que tenían su valor, pero además había dinero en efectivo en dólares, porque iba a haber o se iba a realizar una transacción inmobiliaria, pero en definitiva había 50.000 dólares en el lugar. Vos planteabas recién, lo torturaron. En un robo puede ocurrir la tortura. ¿Para Sí, qué? claro. Para que la víctima diga dónde esconde algo, dónde Sí. esconde, por ejemplo, el dinero. Pero el dinero estaba intacto. Estaban los 50.000 dólares, estaba el Rolex, que estaba a la vista, había celulares, había notebooks, había computadoras de escritorio. El asesino no se llevó absolutamente nada. Y eso fue el comienzo de este misterio y lo que disparó también una gran cantidad de hipótesis, de preguntas que todavía no tienen respuesta, Richard. Porque a 10 años, ¿no? De lo que se empezó a hablar es, bueno, si no fue un robo, ¿qué fue? ¿Fue una venganza? ¿Fue el resultado de un conflicto con algún cliente? El famoso ajuste de cuentas. Pero era un abogado civil, pero era un abogado de familia, civil. no era un penalista. No andaba con malandras y nada por el estilo. Es decir, justamente, abogado de familia, comercial, etc. Sabés que tenemos el momento en que llega el fiscal y cuenta después, llega a la escena del crimen, y cuenta después con qué se encontró. Vamos a verlo. Se trata de un profesional, un abogado de la ciudad, de apellido Ventimiglia. No solamente les puedo adelantar en este momento que la muerte sí se trata de una muerte traumática, una muerte violenta. Mayores detalles por el momento no podemos dar porque estamos en pleno trabajo de investigación. Doctor, llegaron familiares, por lo que refieren, en la mañana de hoy él había llegado a este lugar con normalidad como todos los días. Sí. Las primeras referencias que tenemos, que así era una jornada normal y habitual, ninguna circunstancia excepcional, por lo menos hasta la llegada de la persona que observa la escena esta. ¿Hay objetos de valor, doctor? Hay objetos de valor y en principio no habría disparo de arma de fuego, no se evidencia ningún accidente balístico. Bueno, quería decir una cosa frente a esto. Nada. Está bien que los funcionarios judiciales, en los primeros momentos de una investigación, a los periodistas no le dicen casi nada, por lo menos en forma oficial. Está bien, se entiende. Pero ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Esto pasó en el año 13. Esas imágenes que ustedes vieron es un viaje en el tiempo. Hemos viajado en el tiempo 10 años atrás. Lo que ustedes acaban de ver, en realidad, es la máquina del tiempo. Vieron lo que este hombre hacía y decía hace 10 años. Ahora, de 10 años a hoy, ¿pasó algo? No.
Lo que pasó fue que se tejieron 1000 hipótesis. La víctima, Tristán Ventimiglia, era primo de César Ventimiglia, antes dijimos el hermano, era primo del secretario de Seguridad. Algunos en aquel momento empezaron a especular con la posibilidad de que el asesinato fuera una venganza no contra Tristán, sino contra el funcionario, contra César Ventimiglia, que ocupaba un rol relevante en la municipalidad y se encargaba de cuestiones de seguridad. No se encontró ninguna prueba de esto, pero fue una de las tantas hipótesis que se tejieron. Hubo un primer fiscal en el caso, que fue Mariano Moyano. Luego hubo un cambio de fiscal, como suele ocurrir en los casos donde no se avanza y donde no hay respuestas por el lado de la justicia. Muchas veces el cambio de fiscal le imprime un nuevo rumbo a la investigación. Otras, como parece ser en este caso, lo que ocurre es que termina siendo una demora más. El primer fiscal va en una dirección, el fiscal que lo sucede va en otra, y en definitiva, ¿qué es lo que queda? Nada. Y con un agravante, han pasado 10 años ya de este crimen. Dentro de 2 años, esto va a prescribir. Se acabó. Son 12 años que tiene la justicia para investigar un crimen de estas características. Rolo, hace años que en este caso no 10. pasa nada. Claro, eso. Hace años que en este caso no pasa nada. Uno puede decir que el momento culminante de esta investigación, entre comillas, es cuando le dicen a ese abogado que tenía que encontrarse con la víctima: dígame, ¿usted vio salir a alguien? Sí, lo que les comentábamos al principio. Jean, buzo y de tez morena. Fantástico, vamos a hacer un identikit. No. Sí, este hombre salió corriendo, yo no le vi la cara. ¿Usted puede hacer un identikit? No, no puede hacer un identikit. Se terminó, se acabó. Es decir, lo que queremos marcar con esta reiteración es que esto es una vergüenza. Todos estamos interesados, la sociedad argentina está interesada, y eso es lo que refleja nuestro Código Penal, poniéndolo como el primer delito, entre todos los delitos, es el primero. ¿Por qué es el primero? Porque todos estamos interesados en que los homicidios se esclarezcan. Todos estamos interesados, y el legislador en su momento lo recoge y lo pone como primer delito. ¿Cuál es el primer delito de la parte especial del Código Penal? El homicidio, 79, y de ahí los agravados y todo eso. Entonces, todos estamos interesados. ¿Qué nos hicieron con este caso y con tantos otros? Esto nos hicieron, nada. Rolo, estamos en Mar del Plata. Sí, estamos en Mar del Plata, donde está nuestra compañera Analía Elefante, que nos va a contar ahora mismo. Tiene un entrevistado para presentarnos, pero primero, Analía, además de agradecerte el trabajo para Cámara del Crimen con Ricardo Canaletti, te queríamos preguntar, ¿dónde estás parada en este momento? ¿Dónde estás ubicada exactamente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rolo, Richard. Estoy en la puerta, en el lugar donde el único testigo que figura en el expediente vino a las 11 de la mañana, tocó timbre porque se tenía que encontrar con Tristán Ventimiglia. Habían pautado una reunión para las 11 de la mañana. Este hombre toca el timbre, no atiende a nadie y dice, bueno, se debe haber demorado. ¿Y qué es lo que hace este colega de apellido Ramírez? Llega hasta esta esquina y dice, voy a hacer tiempo, pero claro, para que vean el contexto y se imaginen lo que era esto, un día de semana, de abril, posiblemente con buena visibilidad, 11 de la mañana. Esta es la avenida Colón. Fíjense, es microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Claro. Este hombre llega hasta este lugar y se pone a esperar en la esquina, como para ver autos pasar. Y cuando está acá esperando, dice este hombre que se pone a mirar como en aquella dirección, y lo que ve es salir a un hombre desde las oficinas, desde el estudio jurídico de Tristán Ventimiglia, corriendo en dirección hacia la avenida Colón. Es decir, él no llega a verle la cara. Eso es lo que él manifiesta, y como bien decían ustedes, bueno, la descripción es muy genérica, más o menos 1,80 m, vestía jean, tenía un buzo negro y se va corriendo en esa dirección. Pero claro, decían, estamos acá con un entrevistado. El entrevistado es ni más ni menos que César Ventimiglia, quien en ese momento ocupara lo que hoy se conoce como la Secretaría de Seguridad del municipio. Y no solo eso, sino que fue él uno de los primeros en poner las cámaras de seguridad. Las primeras cámaras de seguridad que estuvieron aquí en Mar del Plata fueron coordinadas justamente por la tarea de él. Y lo que él nos decía recién es, claro, acá la primera cámara que hubo estaba para el lado de Independencia, es decir, para el otro lado, y encima apuntaba para el lado contrario por el que se fugó este hombre, que en principio sería el homicida de Tristán. Claro. Así que decimos, 10 años,
2 fiscales y hasta lo que se pudo conseguir aquí adentro es una muestra de ADN que en principio sería del presunto asesino. Ahora, no hay con quién cotejarlo, no hubo en estos 10 años nadie, ni un solo sospechoso con quien se pudiera cotejar. En el 2017 se archivó la causa y directamente se dejó de hablar de esto, se dejó de avanzar y, como bien decía Rolo, en 2 años directamente prescribe. Pero estamos aquí, estamos aquí con César, el primo, y quien fuera en su momento, decíamos, lo que hoy es secretario de Seguridad de aquí del municipio, sabiendo que en 2 años esto prescribe y quizás sea uno de los misterios más grandes de la ciudad de Mar del Plata, que fue lo que sucedió con tu primo, César. Sí, es inexplicable. Nosotros, digamos, a nivel familiar seguimos muy enojados, los hijos también, la familia directa. Es extraño, es un caso en el que en principio se hizo un buen relevamiento de todas las huellas, pero como vos decías, no hubo contra qué cotejarlas. Se ofreció recompensa, ya sea el Ministerio de Seguridad de la provincia ofreció una recompensa importante, se puso toda la tecnología a disposición. No nos podemos quejar del trabajo hecho por los fiscales, tanto Moyano como Pellegrinelli. Uno como colega sabe que existen limitaciones objetivas, digamos, no había pistas concretas. Lo que ocurrió con este hombre es que no se lo pudo identificar. Se descarta la variable o la opción del robo, porque evidentemente todo lo de valor quedó en el estudio, de manera que es solamente una hipótesis y por las características sangrientas del homicidio, quedaría, bueno, la de un homicidio por venganza o un homicidio mafioso en donde a alguien se le está mandando un mensaje con este tipo de acción, ¿no? César, buenas tardes, gracias por atendernos. Le quería preguntar, ¿un mensaje dirigido a quién? Porque una de las posibilidades que se bajaron en algún momento era que el mensaje estuviera dirigido a usted, por el rol que ocupaba en la función pública. ¿Usted analizó esto, pensó esto alguna vez, o cuando habla de la posibilidad de un mensaje piensa en alguna otra hipótesis? No, yo lo mío lo descarto, la verdad. Nunca lo tuve, lo consideré, porque el área mío era un área técnica a nivel municipal, de organización de una fuerza de policía municipal que después se organizó. Lo que hicimos como gestión concreta fue la instalación de las cámaras y la organización del Centro de Estudios Estratégicos del Delito. Es decir, la idea era que el municipio aportara información a la investigación de los delitos y colaborase en la prevención. Pero yo no lo relaciono con algo vinculado con mi gestión, sino tal vez con alguna cuestión que habrá que investigar, tendrá que investigar la justicia. Yo digo, si se descarta el robo, sí, porque evidentemente si todos los objetos de valor quedan en el estudio, y Tristán no tenía enemigos conocidos públicamente, además en el ambiente de tribunal es un hombre muy querido, realmente muy apreciado, su padre era un abogado reconocido en su época, en fin, se descarta alguna posibilidad de una enemistad, digamos, o de un conflicto de tipo profesional. Pero claramente la modalidad del homicidio hace pensar en eso. Lo que pasa es que nunca se pudo investigar a quién puede estar dirigido ese mensaje. Ahora, César, que quería preguntarle, bueno, si usted dice que se descarta alguna motivación profesional o a raíz de algún asunto profesional, es decir, que si se indagaría en los litigios que podía tener su primo no se encontraría nada, pero queda entonces algún conflicto o confrontación personal. ¿Se indagó por allí? Bueno, yo entiendo que la justicia, la fiscalía han indagado todos los datos que aparecieron. En algunos casos yo acompañé al fiscal Moyano a entrevistar a una persona que decía tener información que había obtenido en la cárcel de Batán. En fin, yo creo que todas las líneas de investigación que se plantearon se investigaron, pero lamentablemente hasta la época, bueno, la investigación ha fracasado. César, ¿su primo tenía algún conflicto que usted conociera o que conociera la familia de índole personal? No digo ya vinculado con su trabajo, con su trayectoria, sino a alguien que en lo personal le tuviera bronca, que tuviera un enojo con él, alguna cuestión vinculada con la vida personal. ¿Había algo de eso? ¿Ustedes llegaron a encontrarse con algo de eso? No, que yo conozca no. Lo real es que yo hacía
3 años que estaba trabajando en la función pública y antes tenía una relación mucho más cotidiana y frecuente con Tristán, cuando yo también estaba ejerciendo la profesión, porque algunos asuntos los compartíamos, pero la verdad que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, que no tenía conversaciones, así que no conozco ninguna persona que pueda tener un conflicto, algún encono personal en aquel momento con él. Entonces, señor Ventimiglia, ¿qué es lo que esperan? ¿Esperan que se cierre definitivamente la prescripción? Bueno, yo espero, a veces aparece alguna señal, alguna delación, alguna información. A esta altura del partido tendría que decir que hay mucho desánimo, digamos, en la familia, porque ya han pasado 10 años Sí. y estamos próximos a que se produzca la prescripción. Pero bueno, lo que le puedo transmitir es la misma sensación de impotencia que tiene no solo la familia directa, sino todos los buenos vecinos que ven que este tipo de homicidios quedan impunes, ¿no? Claro. César, y usted nos hablaba recién de un testigo que tenía un vínculo con el penal de Batán, que se ofreció a dar información. ¿De qué hablaba ese testigo? ¿Qué versión dio? Bueno, no me acuerdo del detalle, pero me acuerdo sí que se investigó esa línea de trabajo y que no se llegó a nada. En estos casos suele haber mucha carne podrida, como se dice, mucha información, mucha gente que quiere aparecer colaborando. Había una recompensa en oferta que creo que sigue vigente, pero esa línea me consta que el fiscal Moyano la investigó y llegó a foja cero, no pasó nada. ¿Y de los teléfonos celulares se sacó alguna información valiosa de analizar las comunicaciones que había tenido su primo en los días previos al crimen? ¿Se sabe si esperaba a alguien, además de a este colega, aquel día? Si alguien que no fuera del entorno, que no fuera del círculo conocido por ustedes, había estado en comunicación con él. ¿Surgió algo del análisis telefónico? Yo sé que se hicieron los cruces de los teléfonos, de las llamadas. No conozco que se haya llegado a ningún resultado concreto en ese sentido, la verdad. Como le digo, yo no tenía cercanía con él en la última época por mi función en la Secretaría de Seguridad y desconozco si había alguna cuestión, pero por lo que he hablado con los hijos, con la familia directa, no había ningún indicio de que tuviera algún problema de enemistad, digamos, peligroso. Bien, lo que notamos nosotros es mucha resignación, usted lo dijo también, por parte de la familia. Y bueno, parecería ser como que es un asunto lamentablemente concluido, ¿no? Esa es la sensación que nos queda. Claro. Porque, bueno, desde el punto de vista de la colaboración de la investigación policial, de los fiscales, del Ministerio de Seguridad que ofreció la recompensa, inclusive la gente de la Justicia Federal que ofreció toda la tecnología para analizar las pruebas relevadas en el lugar del crimen. Bueno, todo eso se hizo, se utilizó, se puso a disposición, pero al no tener con quién cotejar la información obtenida, claramente no se puede llegar a ningún resultado. Si usted dice que la investigación actuó como corresponde, evidentemente, bueno, se cae una máxima, ¿no? El hecho de que haya un crimen perfecto generalmente se le atribuye a malas investigaciones, pero no sería este caso, acá hay un crimen perfecto. Bueno, por los resultados, como usted dice, hay un crimen perfecto. No se pudo ubicar el rostro del homicida, no se pudo seguir sus huellas. Bueno, claramente los resultados indican eso, sí que hasta ahora fue un crimen perfecto, lamentablemente. César, ¿y no hubo forma de encontrar algún otro testigo que hubiera visto salir corriendo a este hombre al cual el colega de su primo había visto salir de la escena del crimen? Porque estamos hablando de las 11 de la mañana, estamos hablando de la avenida Colón, un lugar recontra transitado, usted lo conoce mejor que nadie y lo estamos viendo de hecho ahora en pantalla, que tiene un ritmo muy activo. No apareció nadie que dijera yo lo vi pasar por acá, este hombre fue en esta dirección, se subió a un auto, entró a alguna vivienda, nada, no hubo ningún policía tampoco que pudiera identificarlo. No, la verdad que no hubo nada que pudiera hacer avanzar la investigación en ese sentido. Es raro, pero bueno,
Así como el colega que vino a visitarlo no pudo dar ningún dato, porque obviamente él vio salir una persona corriendo del estudio, pero no se imaginaba lo que se iba a encontrar en el estudio cuando abría la puerta. De manera que, bueno, además de su... y bueno, esa hubiera sido una identificación positiva si se hubiera podido reconstruir la imagen, el rostro de esa persona, pero no se pudo hacer. Y sobre ese colega que tenía la cita ese día en el estudio, ¿se hizo alguna investigación? ¿Existe la posibilidad de que no haya contado toda la verdad, que él haya entrado y haya salido para después mostrar una escena falsa de que había habido una tercera persona en la situación y que había escapado? No, yo creo que eso está descartado, es un colega reconocido, era un asunto de mero trámite el que tenía que conversar con Tristán, no había ningún litigio personal, no, yo creo que eso está descartado, no. Imagino que tal vez haya investigado algo, pero creo que lo que dice el colega es la verdad. Bien. Bien, gracias, señor Ventimiglia. Ha sido usted muy amable en estas circunstancias lamentables, en realidad, porque esto ya lleva 10 años, como venimos diciendo, sin resultados. Le agradecemos mucho su gentileza de habernos concedido estos minutos con Cámara de Crimen. Y Analía, gracias, doctor. Gracias. Y Analía, te quería preguntar para cerrar, ¿qué significó para la ciudad de Mar del Plata el crimen de Ventimiglia? ¿Cómo se lo recuerda? ¿Qué nivel de repercusión y de impacto tuvo en aquel momento? Bueno, mirá, lo primero que te voy a decir es lo que primero que se recuerda de este crimen es que fue un crimen de tinte mafioso, porque así fue como lo expresaron los investigadores. Lo que se vio ahí adentro era un tinte mafioso. Lo último que se empezó a especular es que podría haber sido un sicario contratado, nadie sabe por quién, un sicario que no fuera de acá, profesional, que se fuera y que no dejara ni un solo rastro para que, como bien decían, podría llegar a ser un crimen perfecto. Pero por otro lado, claro, Ventimiglia, su papá, abogado, él, abogado, su hijo ahora también es abogado, sus dos primos abogados, uno de ellos funcionario del municipio en ese momento. Imagínate que era un apellido, y sigue siendo un apellido muy conocido aquí en la ciudad de Mar del Plata, así que lo primero que causó fue un espasmo generalizado realmente. Decime, y lo que Analía, menos nos imaginamos... sí. Discúlpame que te interrumpa. ¿Esta familia Ventimiglia tiene que ver con quién fue juez de instrucción en los primeros casos, en los primeros tiempos del caso de María Soledad Morales? Sí, Richard, exactamente. Acá, ¿Sí? mirá, vamos a recordarle al público que uno de los primeros jueces, no fue el primero, uno de los primeros jueces de instrucción, de investigación del caso de María Soledad Morales en Catamarca fue el doctor Ventimiglia, que era oriundo de Mar del Plata. Ahora, justamente frente a esta situación que estamos contando, bien vale el puente, la vinculación, ¿no? La familia tiene que ver con aquel juez que a Luque y a Tula, los responsables del crimen de María Soledad, les había dictado la prisión preventiva. Exactamente, así fue. Sí, era mi hermano, José Luis. Ah, mire usted. Estuvo efectivamente como juez de instrucción en Catamarca, que fue el que finalmente elevó la causa a juicio. Exacto. Y bueno, se obtuvo la condena. Hizo un trabajo, bueno, a mi criterio, por lo que evaluamos, muy bueno, porque aquella era una causa que estaba trabada, porque precisamente los jueces oriundos de la ciudad tenían todos algún tipo de compromiso con el poder político, ¿no? Exacto. Sí, lo recordamos. Por una mirada externa se logró. Sí, era José Luis, falleció ya hace unos 5 años, pero sí, fue él el juez de Catamarca. Está bien, vale ironía, el recuerdo, ¿no? y la relación, ¿no? La vinculación. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias entonces, Analía, por el trabajo allí. Y bueno, estamos frente, Rolo, un gracias, crimen. Analía, hasta luego. Sí, un crimen totalmente enigmático y que tiene un claro destino de impunidad. Yo no sabía que no... A mí no me gusta esto. No me gusta. Porque cuando alguien dice, frente a 10 años de nada, algunos dicen, yo no me la quiero agarrar con nadie, ni nada por el estilo. Se investigó todo. ¿Cómo se investigó? Se investigó esta línea, se investigó esta otra. ¿Qué significa? A mí no me deja conforme.
a mí, que no tengo nada que ver con los Ventimiglia. Al contrario, tengo un grato recuerdo de José Luis Ventimiglia, que fue aquel juez del caso de María Se Soledad. animó a enfrentar el poder y avanzar contra Luque. Sí, tengo un muy buen recuerdo. Pero al margen de eso, ¿será porque algunos miembros de la familia son funcionarios que, qué sé yo, hay que enfrentarse, ¿no?, entre funcionarios al tipo que tiene 2 fiscales en 10 años? ¿Realmente hicieron todo? Es decir, tal vez no sea eso de que hicieron todo. Tal vez lo hicieron a fondo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué me queda la duda? Y porque son 10 años de nada. Y yo creo que Rolo lo comparte, que no hay crimen perfecto. No hay malas investigaciones. Es. O investigaciones por la mitad, o investigaciones, bueno, sí, deja cosas así. O investigaciones que alguien frena para que no se llegue a una verdad que es demasiado problemática para elementos del poder. En este caso hubo 2 fiscales, Mariano Moyano, Alejandro Pellegrinelli, que tiraron la toalla en 2017. Nos decía recién Analía, archivaron la causa hace 6 años. Escúchame una cosa, un tipo, perdón que me quede unos segundos más con este caso, pero piensen en lo siguiente, a mí me rompe la pelota esto. Piensen en lo siguiente, un tipo entra, vamos a suponer que es un sicario, como dijeron por ahí. Un tipo entra, agarra, trompea a su víctima, pero la trompea de manera que ya con los golpes, la cara era una máscara de sangre, o sea, no eran 2 o 3 golpes. Después de eso se dedica con un elemento cortante a hacerle cortes, a atar, obviamente, a llevar los precintos para atarlo y después de atarlo, lo golpea, le sigue golpeando la cabeza, en la cara, le hace cortes, y después de todo eso se le ocurre, porque no es que llegue, entra, sicario, entra, ¡pum!, un tiro de calibre 22, se terminó el partido. Qué sé yo, ya está. O una puñalada, lleva tipo su puñal, su cuchillo, lo que sea, le da 1, 2, 3 puñaladas y se va en el corazón, o le corta el cuello y se va. Sicario. Bueno, no, esto es muy desorganizado, a tal punto desorganizado que el tipo dejó no solamente las huellas, sino su ADN. Claro, no tiene nadie con quien compararlo. No podés tener nadie con quien compararlo. Esto me hace acordar, y es un caso, al de la chica Yaconis. Tienen el semen del tipo que la violó, y hasta el día de hoy, pasaron más de 10 años, no lo pueden comparar con nada. A mí no me la cuentan. Como esta, a mí no me la cuentan. Yo no soy de la familia, no tengo nada que ver, no soy tampoco el santo de la espada, no somos el santo de la espada que vamos a ir detrás de una causa. No, simplemente estamos tratando en Cámara de Crimen, ya finalizando, este caso, y yo todo esto que nos hemos presentado, uno de los presentadores de este programa, no me la creo. Yo no me la creo. Listo. Comparto, Richard. Vamos a cambiar de tema ahora porque ha habido muchas novedades alrededor del asesinato de Cecilia Strisowski en el Chaco. Sabemos ahora, ocurrió el 2 de junio. Teníamos ya indicios fuertes de dónde había ocurrido el crimen, pero faltaba el cuerpo de la víctima. No llegaron al cuerpo, pero llegaron a pruebas contundentes que señalan dónde ese cuerpo perdió la vida a manos de los dueños de una casa que está bajo la lupa desde hace no tanto tiempo. Ahora les vamos a explicar, Richard. Vamos a una barrida y hablamos del caso de Cecilia, que como dijo Rolo, tiene muchas novedades. Dale. Yo quería decir lo siguiente, entrando ya en el caso de Cecilia. Yo estoy de acuerdo, pero déjame darle un giro a esto. El giro es muy sencillo. Para mí, Cecilia habló. Para mi manera de ver las cosas, creo que también Rolo va a estar de acuerdo. Cecilia para nosotros habló. ¿A través de qué? De su sangre. Uno puede encontrar sangre, pero ustedes recuerdan en este caso y en tantos otros. ¿Es sangre humana? ¿No es sangre humana? ¿Es sangre? Sí, es sangre humana, pero no es de la víctima. Se encontró parte del cuerpo de Cecilia
que científicamente, se encontró parte de un cuerpo que científicamente es de Cecilia. ¿Cuál es esa parte? La sangre. La sangre. Estamos hechos de hueso, de tejido, de músculo, de sangre, de linfa, de un montón de cosas. Bueno, se encontró sangre. Ahora, no se encontró una gota de sangre. No se encontró esa sangre de Cecilia en un lugar. Lo cual, vamos a ir piano piano, vamos a contarle todas las novedades, pero después vamos a volver sobre el tema de la sangre, específicamente para dar un pasito especulativo hacia no ya dónde la mataron, sino cómo la mataron. Dale. Lo que decís, Richard, tiene un correlato en una serie de pericias que se hicieron a partir de una investigación que se encaró con peritos judiciales y con la gendarmería. Ustedes recuerdan que Cecilia desaparece el 2 de junio, cuando luego de despedirse de su tía abuela, se va junto a su novio rumbo a la casa de la familia Sena. De allí nunca va a salir. Los investigadores a esta altura están convencidos de que el crimen ocurrió adentro de la casa del clan Sena, la casa de Merenciano Sena, de Marcela Acuña y de su hijo, de César Sena. Lo habían reconstruido de distintas formas, ya nos vamos a meter en eso, pero lo que faltaba era una prueba del cuerpo de Cecilia. ¿Dónde está el cuerpo de Cecilia? De hecho, Ricardo Osuna, el abogado de César Sena, llegó a decir: Cecilia, me dijeron por ahí anda por otra provincia, paseando. Sí, paseando. Acá hablan de crimen, pero no hay cuerpo. Bueno, ahora hay cuerpo. Hay cuerpo, ¿Y claro. dónde está ese cuerpo? Como decía Ricardo, se encontró sangre de Cecilia en una de las habitaciones de la casa familiar del clan. Ya está, no rompan más las pelotas con que no hay cuerpo. Ya está. Ese es el cuerpo de Cecilia. Por lo menos la primera prueba indubitable de que se ha encontrado el cuerpo de Cecilia. En una habitación que los fiscales denominan como la tercera, había 3 habitaciones en la planta baja. En la tercera habitación, entrando desde el frente de la vivienda, que tiene 2 garajes a los costados, la tercera habitación es la misma habitación donde Gustavo Obregón, mano derecha de Merenciano Sena, el hombre de los trabajos sucios, le había confesado a los fiscales que había visto un bulto envuelto en una frazada. En esa habitación, que sorprendentemente la policía del Chaco revisó sin encontrar nada. Raro, ¿no? Policía del Chaco, raro. En esa habitación había sangre de Cecilia. Ya sabíamos que había sangre. Esta semana el laboratorio dijo: el ADN de esa sangre coincide con el de la hermana de Cecilia, coincide con el de la mamá de Cecilia, o sea, es de Cecilia. Pero no es solo eso, ustedes están viendo muebles en pantalla. Esos muebles fueron sacados de la casa del clan Sena por Fabiana González, la esposa de Gustavo Obregón. Ella era la secretaria, la mano derecha de Marcela Acuña, de la suegra de Cecilia. Fabiana González les había contado a los investigadores, unos días después de que yo también viera el bulto en esa casa junto a mi marido, porque nos citaron a los dos, y yo vi el bulto. Claro. Marcela Acuña, mi jefa, me dijo: mirá, hay unos muebles que vamos a donarle a una chica que está embarazada, que vive en el barrio Merenciano Sena. Una chica que vive con otra chica. Llamá a nuestro fletero de confianza, nuestro hombre encargado de los traslados con su camión. Transportista, sí, un transportista. Y mandales Fletero. la cama, que está en la habitación número 3, mandales el colchón, que está en esa habitación, mandale las mesas de luz y mandale unos silloncitos. Ahí estamos viendo en pantalla. Los fiscales reciben esta información de boca de una imputada de máxima confianza de Marcela Acuña. Citan a declarar también al fletero. El fletero dice: sí, efectivamente yo fui a la casa de Clan Sena, cargamos estos muebles y los llevé hasta la casa de esta mujer, que no vamos a nombrar porque no tiene nada que ver con el crimen, esta joven embarazada. Claro. Allanaron la casa de esta joven embarazada, esas fotos son del allanamiento, y encontraron lo que había dicho Fabiana que iban a encontrar. El colchón, ahí estamos viendo cómo tomaban las muestras, las mesas de luz,
el respaldo de la cama, la parrilla de la cama. De madera. Todo de madera. Y lo secuestraron. Encontraron sangre, les decíamos, en la habitación. Pero también encontraron sangre de Cecilia en ese colchón que solía estar en la habitación. Sí. Encontraron sangre en la parrilla de la cama. Ahí está. Los tirantes que hay abajo Sí. para sostener el colchón. Donde se en un coloca el catre. colchón. Bueno, en esa que Richard bien destacaba, es de madera. ¿Por qué lo destaca? Porque es porosa la madera. Y ahí había sangre. ¿Sangre de quién? Sangre de Cecilia. Por ADN, por la prueba científica. Ahora, yo le digo una cosa. Usted se habrá cortado más de una vez en el baño o a lo mejor se cortó en la cama y qué sé yo. ¿Usted sabe la cantidad de sangre que tiene que haber para que traspase el colchón y llegue hasta la parrilla de la cama? Uf. Piénselo. La cantidad de sangre y la tarea de limpieza posterior. Dios me libre. A tal punto la tarea de limpieza posterior que por las dudas, llévaselo a la embarazadita, Sí. llévaselo a la embarazadita. Limpiémoslo, pero saquémoslo Sí. porque es indisimulable. Y limpialo bien. Y limpialo bien. Cosa que los que están detenidos por encubrimiento no han contado del todo. No. Las tareas de limpieza no han contado del todo. Pero acá tiene una prueba. Es decir, el abogado defensor dice, hay que ver si es legal. Boludeces. Lo que quiero decir es lo siguiente. Encontraron sangre de Cecilia en el colchón, está bien, el colchón. En el piso, está bien. En la parrilla. Ahora, tenga esto acá, porque hay otro dato que me parece a mí que tiene que linkear con esto. Usted tenga esto acá. La cantidad de sangre que tiene que haber para que traspase el colchón y vaya a la parrilla. Salvo que el colchón se haya movido por el forcejeo, por un supuesto forcejeo, pues no lo podemos saber. Lo que sabemos es que hay sangre de ella. Ahora ella no va tirando la sangre así como así, Ojo, ojo. En la parrilla. Dale, seguí. Hay que sumar Lo voy a linkear con otra cosa. datos que surgen también del laboratorio. Estos que les estamos contando, la sangre en la casa, la sangre en el colchón, la sangre en la parrilla de la cama, ya tienen ADN positivo de Cecilia. La novedad que se suma a esto es que encontraron los investigadores 22 rastros de sangre en la camioneta de César Sena, una Toyota Hilux de un modelo antiguo, porque la nueva la usaba el papá emerenciano, una Hilux 2023. Al hijo le había dado una camioneta linda también, pero más viejita. En esa camioneta se encontraron rastros de sangre. Y en el auto de Gustavo Obregón, un Citroën Picasso, también encontraron rastros de sangre. Todavía no se sabe si es sangre de Cecilia, pero los peritos ya dijeron es sangre lo que encontramos. Ahora le van a tratar de hacer el ADN. ¿Por qué son importantes estos vehículos? Porque, según contó el propio Obregón, y según se ve en cámaras de seguridad de una vivienda ubicada enfrente de la casa de los Sena, sacan el cuerpo de Cecilia, después del asesinato, y lo suben, entre Obregón y César Sena, a la camioneta de César. Por lo menos esto dijo Obregón. Obregón no dijo subí también parte de los bultos a mi auto. No, pero ojo, hay sangre ahí. Estamos hablando de un bulto. Sí, ellos siguieron siempre de un bulto que sube a la camioneta que los llevan, a la camioneta de César Sena. Allí en esa camioneta se encontró sangre que no sabemos si es humana y si es de Cecilia, pero vaya coincidencia, vaya coincidencia. Ahora, el otro dato con el que voy a linkear, el que acaba de decir Rolo, también había sangre en el auto de Obregón. Había sangre. Supongamos, y solamente supongamos, que la sangre de la camioneta de César y del auto de Obregón es humana y es de Cecilia. ¿En cuántas partes la sacaron? Ese es el tema que empieza a abrírseles a los investigadores como un interrogante, porque Obregón contó en detalle en qué habitación él vio el bulto. Contó, y ahí había sangre. Claro. Contó que cargaron bultos en la camioneta de César. Él no dijo que haya cargado bultos en su auto, pero sí contó, y está filmado, que él siguió la camioneta de César rumbo a la parada siguiente que hicieron, que es la chanchería de Merenciano Sena. Obregón dijo, fuimos la camioneta adelante, yo atrás en mi auto, pasamos por una estación de servicio, yo compré nafta, de ahí nos fuimos al campo,
bajamos estos bultos, los prendió fuego César con la nafta y con una madera de quebracho, marcó el lugar donde quemaron esos restos, ahí se encontraron cenizas. En el lugar que Obregón dijo, se encontraron cenizas. Y dijo, y después nos llevamos esas cenizas, esos restos, en bolsas hasta el río Tragadero, que está en los fondos de la chanchería. Y dijo, las tiramos acá, en este punto exacto, tiramos esos restos que habíamos quemado. Los investigadores fueron al lugar que marcó Obregón y encontraron pedacitos de huesos quemados y encontraron el famoso dije en forma de cruz que usaba Cecilia. Todo tiene una coincidencia. Ahora bien, vuelvo a lo que decía Richard. Encontraron sangre. ¿La sangre es solamente producto del asesinato o la sangre es también el resultado del desmembramiento del cuerpo de Cecilia, que podría haber ocurrido también en esa casa y en el cual podría haber participado Obregón? Lo cual explicaría, y siempre estamos en terreno de la hipótesis, que los bultos hayan sido varios y que el propio Obregón quizás haya estado él manchado con sangre y se haya subido a su propio auto con sangre, con la ropa ensangrentada y haya ensuciado el auto. Porque Obregón, sabemos por otras pruebas, que no estaba en el momento del crimen, en el lugar del crimen. Se sabe que Obregón llegó a las 5 de la tarde y que el crimen fue entre las 12:15 del mediodía del 2 de junio y las 13:01. Tenemos la secuencia de las cámaras de seguridad. Sí, sí, ahora vamos a poner al aire. Ahora las vamos a ir repasando, pero está claro que Obregón llega después. O sea, Obregón llega para encubrir lo que había pasado. ¿Pero de qué manera? A ver, ¿de qué manera encubre? Perdón por la voz, ¿eh? ¿De qué manera encubre? Con estas evidencias, el hecho, a ver, es evidencia que hayan encontrado sangre en la camioneta y en el auto. Es evidencia, será evidencia pertinente si es sangre humana y es de Cecilia. Por ahora es un dato. Pero atención, estamos hablando, a ver, si todo termina con sacan un bulto y lo colocan en la camioneta de César, bueno, en la camioneta de César se encuentra sangre. Ahora veremos si es de Cecilia. Pero también en la de Obregón. Y además, vincule todo esto, estas dos comprobaciones de sangre en ambos vehículos, con aquello de la sangre de Cecilia en el colchón, en la parrilla y en el piso. Si todo eso, colchón, parrilla, lo colocamos donde estaba, o sea, en la casa de los Sena, ahí en ese cuarto donde dicen haber visto el bulto y qué sé yo, bien lo pudieron reducir a partes. ¿Cómo? No se sabe de secuestro o de este orden de buscar y secuestrar cuchillos, sierras, se habló de una sierras o lo que sea al principio del caso. Pero los investigadores no quieren avanzar públicamente sobre esto todavía. Sí se sabe, por ejemplo, que, según Fabiana González, Marcela Acuña se encargó de quemar las pertenencias de Cecilia en la propia casa. Quemar una mochila, quemar las tarjetas de crédito, de débito, la SUBE de Cecilia en la propia casa. Vamos a detenernos un momento acá, en esta imagen. 9:16 del 2 de junio, César y Cecilia llegan a la casa de Merenciano Sena y de Marcela Acuña. Los dos padres de César no estaban en el lugar. Habían salido un rato antes para irse a una actividad proselitista en el barrio Merenciano Sena. Cecilia y César llegan en la camioneta, que la ven ahí de costado. Esa es la Hilux donde ahora, dicen los investigadores, había rastros de sangre. Llegan, la cámara los capta, bajando a cada uno de la camioneta e ingresando a la casa del clan Sena. Última prueba de Cecilia con vida. Seguimos, porque siguen las pruebas. Detengo acá un momento esta imagen, Richard. Sí. César Sena, después de las 9:15 de la mañana, está un rato con Cecilia dentro de la casa. Esto lo sabemos porque su celular está dentro de la casa y el de Cecilia también. César Sena sale de la casa
alrededor de las 10:30 de la mañana, Sí. se va hasta el barrio Merenciano Sena, habla con su mamá, habla con Fabiana González, que da un dato clave. Yo lo vi a César ese día, esa mañana. Eran 10:30. ¿Tenía rasguños?, le preguntaban los fiscales. No, estaba como siempre, normal, no tenía tampoco ningún cuello que lo tapara, así que le vi todo el rostro, la cara y el cuello, no tenía ningún rasguño. César habla con su madre y vuelve a la casa a donde estaba Cecilia. Cecilia, se sabe por la actividad de su celular, seguía viva hasta ese momento. Se sabe por la actividad de su celular, porque hubo alguien que dijo que todo se pudo haber realizado mientras estuvieron César con Cecilia en la casa. Pero hay actividad del celular de Cecilia. En consecuencia de ella, no los mensajes mentirosos que habría después. En consecuencia, estaba viva en ese momento. Todos los investigadores coinciden en esto. A esa hora Cecilia estaba viva. César sale y no tiene rastros de ninguna forma de violencia. Claro, tampoco. Esto es un dato clave. César se queda con Cecilia en la casa y a las 12:16 van a llegar a esa casa Marcela Acuña y Emerenciano Sena. ¿Ven? Ahí llega la camioneta Hilux de Emerenciano. Esta sí es último modelo, Richard. Sí. Esta es 2021. Sí. La camioneta de César estaba en la casa, está subida a la entrada del garage. Emerenciano y Marcela llegan 12:16. Esta es la hora cero del crimen para los investigadores. Claro, exacto. A partir de este momento empieza a darse la situación en la cual matan a Cecilia. ¿Por qué la ubican en este momento? Porque ahí ya están los tres sospechosos del homicidio juntos en el lugar del homicidio con la víctima. Yo digo lo siguiente, en ese momento, cuando ya están los tres allí, ¿se acuerdan que se lo dijo un fiscal, uno de los fiscales, de una maniobra de estrangulamiento a través de una toma de jiu-jitsu o algún arte marcial de esa naturaleza? Bueno, ¿se acuerdan de eso? No hay que descartarlo, pero no hay que tenerla como la única posibilidad. ¿Frente a qué? Frente al hecho de haberse encontrado tanta sangre de Cecilia en objetos que estaban en esa casa en ese momento con esas personas. En consecuencia, como no hay nada, muchos asesinos lo que hacen frente a una situación que se va a ir de las manos es atontar a la víctima, dejarla inconsciente, semi-inconsciente, sin fuerzas. Bueno, el tema del estrangulamiento puede ser una alternativa, pero esto es especulación pura. Lo cierto es que si hubo sangre, si hay sangre en objeto de Cecilia, es que la cortaron. Así es, Richard. Vamos a ver lo que ocurría a las 13:01 en la casa de la familia Sena, porque les decíamos que 12:16 llegan Emerenciano y Marcela, hora cero del crimen. 48 minutos después, a las 13:01, sí, César se va con dos características que para los fiscales son decisivas. Sí, señor. Primera, sale de la casa con su celular, lo cual es lógico, pero también tiene el celular de Cecilia. A partir de ese momento, el celular de César y el de Cecilia se mueven siempre juntos, pero Cecilia no sale de la casa. No. ¿Por qué no sale de la casa Cecilia? Porque ya la habían asesinado. Su sangre está adentro. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Porque un rato más tarde, César sale, 13:01, se va a buscar a una maestra de una escuela del barrio Merenciano Sena. Esta maestra les va a contar a los investigadores que cuando se sube a la camioneta de César, le ve en el cuello rasguños. Le pregunta a César, ¿qué te pasó? Y César le dice, discutí con Cecilia, tuve una pelea. Luego César se va a pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero justo en ese momento menciona a Cecilia. Luego César se va a encontrar con otra mujer, que es testigo de la causa. Una mujer que trabaja en la salita de primeros auxilios del barrio Merenciano Sena. Esta mujer también le va a ver las marcas en el cuello a César y le va a preguntar, ¿qué te pasó? Y César le va a decir, viste que yo practico jiu-jitsu. Bueno, una toma que me hicieron, me lastimaron. Les resultó raro. Tanto les resultó raro que una de estas dos testigos le sacó una foto a César. César va con estas mujeres al barrio Merenciano Sena
participa de una actividad también proselitista, va a la salita y ahí le sacan esta foto. En realidad es parte de una filmación que se hizo casualmente. Ven que tiene un espéculo. Él estaba trabajando, haciendo que asistía a la gente y se muestra con esos rasguños, los mismos que vieron los testigos. Ya pasó las 13:01, ya salió de la casa y ya tiene los rastros de lo que los fiscales creen son los rasguños de Cecilia en lo que habría sido el inicio o parte de la lucha que dio lugar al asesinato. El espéculo es el relato, las marcas no. Así es, Richard. Lo que va a ocurrir después es que los testigos le van a ver estos rasguños y van a empezar a ocurrir cosas en la casa de la familia Sena. Marcela Acuña de Sena y Emerenciano Sena se quedan en la casa después de que César sale. Se quedan. Están horas ahí adentro. Emerenciano Sena después le va a decir a los investigadores, no, yo me quedé durmiendo la siesta. Marcela Acuña va a decir que nunca se enteró de que había ocurrido algo violento, pero lo que va a hacer Marcela Acuña de Sena, es llamar a Fabiana González y llamar a Gustavo Obregón. Y les va a pedir a los dos que fueran a la casa. A los dos les dice que se ocupen de algo. Ahí está el momento de la salida de Emerenciano y de Marcela. 16:54 se van de la escena del crimen. Salen en la misma camioneta en la que habían llegado. Marcela llama a Fabiana, que estaba con su motito haciendo distintas tareas, y le dice, andate para la casa, pagales a las dos empleadas que están ahí, una que se dedicaba a la limpieza, la otra a planchar, y que se vayan. Y a Obregón, Marcela Acuña le va a decir, andá para la casa, hay un bulto, creo que es un cadáver, creo que César discutió con Cecilia. Esto es lo que cuenta Obregón. Y Obregón, obediente, va a ir a la escena del crimen. Va a ser el primero en llegar del matrimonio Obregón-González. ¿Qué tarea tiene que desarrollar? Empezar a deshacerse del cuerpo de Cecilia, ese cuerpo que derramó sangre dentro de la casa. Obregón va a llegar al lugar, está filmado también llegando hasta la casa y en un primer momento no va a ingresar, se va a quedar en la puerta, hablando nervioso por teléfono. ¿Con quién hablaba Gustavo Obregón? Fíjense, 17:05 llega y se queda en la puerta. Gustavo Obregón... Ahí lo ven, está en la puerta. Es ese que está ahí en la puerta. En el círculo. Perdón, quiero hacer una breve... no es espéculo, es estetoscopio. Dale. Claro, yo dije mal espéculo, estetoscopio quise decir. 17:05, Obregón habla por teléfono en la puerta de la casa. Una de estas empleadas, a la cual su esposa le iba a pagar, le iba a decir, andate, lo va a escuchar hablando. ¿Hablando con quién? Con su esposa. Diciéndole, venite. Ya le había avisado igual Marcela a Fabiana, venite. Pasó lo de siempre. Ahí está, pasó lo de siempre. Yo te diría que, no está dicho, pero si Obregón entra y sale y llama a su mujer, me parece natural, obvio, lógico que le diga, vení porque hay que limpiar mucho. Hay que limpiar, es un desastre de sangre, o es un desastre, está todo sucio, vení que hay que limpiar. Es probable, no está dicho, Obregón también se pone a llamar por teléfono a César Sena, diciéndole, ¿dónde estás? Vení para acá. Él dice, yo no sabía por qué César tenía que estar, pero Marcela me había dicho que me ocupe de que César fuera para la casa. César se va a demorar un rato y va a ir a la casa, pero antes Gustavo Obregón va a entrar y va a recorrer el lugar. Según una de las empleadas, con su teléfono celular, con la linterna prendida, iba cuarto por cuarto buscando algo, hasta que llega a la habitación número 3. Ahí, él va a decirles después a los investigadores, vio el bulto. Y ahí, sabemos ahora, había sangre de Cecilia. Claro, bastante. Mucha sangre. Las imágenes de las cámaras de seguridad siguen dando información, porque van a registrar la llegada de Fabiana González a la casa en su motito, 17:12, ¿la ven? Ahí está. Está entrando a la casa, mete la moto en el garage. Esa mujer que está en una moto es Fabiana González. Llega, y entendemos todos, empieza a ayudarlo a su marido en las tareas de deshacerse del cuerpo de Cecilia Strisowski.
¿Qué va a ocurrir? El matrimonio Sena estaba afuera, ¿eh? Sí, no. Merenciano y nada de Sena meterse. se habían ido en eso. y de hecho se mostraron pintando un mural, se sacaron fotos. Uno cree ahora, estaban armando una coartada mientras sus empleados se ocupaban del trabajo sucio. Junto a César Sena, que va a llegar un rato más tarde hasta la casa, va a entrar y se va a ocupar de esto que con Ricardo nos preguntábamos, ¿fue el desmembramiento del cuerpo de Cecilia previo a sacarlo? Porque el momento en el que lo sacan al cuerpo también está grabado en las cámaras de seguridad de esta casa ubicada justo enfrente de donde vivían hasta su detención los... Mire, pudo haber pasado, ahora vamos a esta placa, pero pudo haber pasado cualquier cosa, pudo haber pasado que a lo mejor hay un bulto más grande y otro más pequeño, pudo haber pasado que no lo supieron terminar de hacer, millones de cosas. Pero si hay sangre en dos, presuntamente de Cecilia, en dos automóviles, hay dos bultos y además se ha comprobado, se ha encontrado sangre de Cecilia en el colchonema, es decir, lo podemos relacionar más o menos razonablemente en que intentaron reducir ese cuerpo. Esta es una especulación, lo que no es una especulación es lo que ustedes están viendo y lo que le estamos contando acerca de la sangre de Cecilia que se encontró y de la sangre que tal vez sea de ella en los automóviles. Esos automóviles, Richard, que vos estás mencionando, están ahí en pantalla. Están ahí, sí. Ustedes ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque de un lado está el Citroën de Obregón, al lado está la camioneta, la de César, que César la metió de culata. Antes estaba en la otra entrada. César va a salir, la va a sacar y la va a meter marcha atrás en el garage. 19:27. Obregón había llegado a las 5 de la tarde. Pasaron 2 horas y 20 hasta que pudieron cargar bultos, por lo menos en la camioneta de César, donde ahora se encontró sangre. Claro. Todo indica que sería sangre de Cecilia. A continuación, lo que va a ocurrir es que arranca esta caravana tétrica. Sale la camioneta de César, conducida por César, y atrás lo va a seguir el Citroën de Gustavo Obregón. Arrancan los dos, están filmados saliendo de la escena del crimen. Esto coincide exactamente con el relato de Gustavo Obregón y ahora sabemos, coincide con rastros que se están encontrando. De ahí se fueron a la estación de servicio, compraron nafta, fueron al campo, prendieron fuego el cuerpo. Claro. Es muy posible que lo hayan dejado quemándose y que el casero que está detenido, Gustavo Melgarejo, y su esposa se hayan ocupado de mantener vivas las llamas durante días. Sí. Obregón y César, ¿qué van a hacer? Se van a ir a encontrar con Emerenciano Sena y con Marcela Acuña, que estaban comiendo en un galpón perteneciente a la familia Sena. Cheque estómago. Con otras personas. Hay que tener estómago. Cheque estómago. Después de todo esto. Es la verdad. Además, excepto el momento del mediodía, desde la hora 0 hasta los 48 minutos señalados como el momento en que asesinan a Cecilia, según los fiscales. La cuestión es que, ustedes fíjense desde el punto de vista del autor. Desde el punto de vista del autor, después hicieron su vida normalmente. Normalmente. Como si no hubiesen ocurrido, si esos 48 minutos se hubiesen esfumado. Fueron al acto proselitista, fueron a hacer lo que pintada, comer el puchero. Y después vuelven casi a las 11 de la noche vuelven. Sí, 22:41, Obregón y César, y eso es lo que ustedes están viendo, después de haber ido a descartar el cuerpo, después de haber ido a comer junto a los papás de César, vuelven a la casa del clan Sena. Regresan y están filmados, regresando. La tarea, o por lo menos la primera parte de la tarea, ya estaba terminada. Luego se sabría por Obregón lo que iba a ocurrir. Después de esto, se sabría que Obregón quedó conmocionado por todo esto. Él les contó a los investigadores, todos siguieron haciendo su vida normal. Claro, no podía creer lo que había ocurrido. Claro. Y todos seguían como si nada. Claro. Fabiana González va a decir lo mismo. Claro, él estaba choqueado porque a las 22:41, cuando vuelve a la casa, él ya había estado en la escena del crimen, había visto la sangre que ahora identificaron los peritos como de Cecilia, quizás participó
del descuartizamiento de ese cuerpo, lo había llevado hasta la chanchería, lo había visto cómo lo prendían fuego y había visto cómo quedaba ardiendo. Los investigadores creen que el cuerpo de Cecilia estuvo sometido al fuego durante días, porque Obregón va a decir que él va a regresar con César a la chanchería días después para ir a buscar esos restos y tirarlos al río. No fue todo en el mismo momento, no fue todo, no hubo una continuidad ahí, sino que sí, pasaron unos días que sirvieron para que del cuerpo, del cadáver, no quedara casi nada. No quedaba nada. ¿Por qué se especula con que el fuego ardió durante varios días? Por dos motivos. Los testigos de la chanchería dijeron que hubo un fuego que iban manteniendo vivo. Y por el otro lado, para reducir un cuerpo al tamaño en el cual se convirtió, en el que lo encontraron los investigadores, hace falta mucho tiempo y mucha temperatura. Un horno o muchas horas de fuego. Por eso la especulación. Encontraron restos de este tamaño, nada más los investigadores. Luego encontraron otros huesos. ¿Sí? La semana pasada, recuerdan, huesos que todavía no se sabe si son del cuerpo de Cecilia. Pero los primeros restos que se encontraron ya se sabe que son restos humanos. Están en Córdoba en un análisis de laboratorio que va a llevar 4 semanas, contando desde el lunes que acaba de pasar, que es cuando empezó el procedimiento. Desde el lunes de esta semana hay que contar 4 semanas para que los peritos digan, primero, si pudieron extraer ADN. Claro, es lo principal. Lo quemado que estaban los restos no lo saben si van a lograrlo. Quizás no encuentren ADN. Pero también para saber si ese ADN que eventualmente encuentren es de Cecilia o no. Esa es una de las respuestas que todavía les faltan a los investigadores, pero todo indica que son los restos óseos de Cecilia porque estaban junto al dije de Cecilia. Claro, claro. No fue lo único que se encontró, además de los restos humanos, sino que también se encontraron, hay 2 lugares que ustedes los conocen bien. Uno tiene que ver con la chanchería y otro tiene que ver con un lugar en el barrio veneciano donde queman la valija. La valija que ella había preparado para un viaje que, según le dijo César, la mamá les había preparado para que vayan a vivir a Ushuaia. ¿Se acuerdan de eso? La mamá, Marcela Acuña. Encontraron la valija quemada. Encontraron la valija quemada. Con anillos de Cecilia. Y con anillos de Cecilia. Pero también ahora se sabe que encontraron tarjetas de Cecilia. La tarjeta de la SUBE, tarjeta de crédito y de débito. Quemadas en el patio de la casa de la familia Sena. El mismo lugar donde Fabiana González dijo, la vi a Marcela Acuña quemando cosas. De hecho, Marcela Acuña me comentó en un momento, dice Fabiana González en su declaración indagatoria, que se había equivocado y había quemado una campera de la maestra. ¿Se acuerdan la maestra que estuvo con César esa tarde? Esa maestra se olvidó una campera en la camioneta de César. Marcela Acuña creyó que era la campera de Cecilia y la prendió fuego en el patio de la casa. Esto lo contó Fabiana González. Fueron los peritos de Gendarmería al mismo lugar donde había estado la policía del Chaco y no había encontrado nada, y encontraron restos quemados de una campera, de una mochila y las tarjetas de crédito, que se sabe ahora eran de Cecilia, porque está el nombre impreso en una de ellas, y claro, porque hay un chip que se corresponde con los datos de Cecilia, porque la SUBE tenía, el fuego no había terminado de consumirlo, un protector, un portasube color rosa, igual al que usaba Cecilia. Todo eso es el cuerpo de Cecilia. Claro, todo esto que les estaba anunciando es el cuerpo de Cecilia. Claro. Intentaron destruirlo y no lo lograron. No se puede hablar de un crimen sin cuerpo. Igual se podría probar. No, se puede probar igual, pero es decir, todos estos elementos dan a entender que esto es cuerpo. Hay 2 maneras de entender el cuerpo del delito. Una legalmente y otra en sentido gramatical, popular y qué sé yo. Obviamente que cuando se habla de cuerpo del delito se habla de la acción de matar. Todos estos son elementos que llevan a la conclusión de que a Cecilia la mataron y que sus restos están aquí esparcidos, desde su sangre, desde sus presuntamente los huesos calcinados, pero vamos a hacer hincapié en la sangre porque lo que está comprobado científicamente por examen de ADN realizado en la propia provincia de Chaco, por estos elementos que eran personales y que aparecieron donde uno de los implicados dijo que estaban. Bueno, en fin, todo esto es
cuerpo del delito, acción de matar, no un cadáver, eso no es el cuerpo del delito. No. El cuerpo del delito es acción de matar. Que no lo confundan las palabras. Es eso, la acción de matar es lo que se tiene que probar. Y todos estos elementos van en ese sentido. Richard, decías recién, la sangre fue la gran novedad de esta semana en la investigación del crimen. Y para hablar de eso estamos con el enviado especial de TN a Resistencia, con Sergio Farela, que desde allá nos va a contar. Hola Sergio, ¿cómo te va? ¿Cuáles son las repercusiones, cuáles son las novedades que surgen a partir de este hallazgo de la sangre? ¿Qué relevancia le están dando allí en el Chaco? Sergio, buenas tardes. Rolando, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en la ciudad de Resistencia trabajando. Sin lugar a dudas, fue una semana muy importante para la causa que se investiga el asesinato de Cecilia Strisowski. Estamos aquí, frente a la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña, y nos trasladamos hasta este lugar por el impacto que tuvo la noticia de la semana, donde se conoció que la sangre encontrada aquí pertenece a Cecilia Strisowski. Vino la policía en un primer allanamiento, no se encontraron esos rastros de sangre. Vino en una segunda tanda la gendarmería el 24 de junio, levantó esas muestras y el cotejo de ADN, a raíz de, obviamente, el perfil genético que dejó tanto su mamá Gloria como su hermana Ángela, dieron positivo. Es la sangre de Cecilia Strisowski. A ella se la vio entrar ese 2 de junio y nunca más salió. El impacto fue enorme para la causa. Para los investigadores es una prueba muy importante porque confirma lo que ellos suponían, no estando el cuerpo de la víctima, que Cecilia fue asesinada en el interior de esta casa. Cuando la capta una imagen de la cámara de seguridad entrando, no se la ve salir nunca más, y donde ustedes recordarán que César mete la camioneta adentro y en la cajuela de esa camioneta se supone estaba siendo trasladado el cuerpo de Cecilia. Para la querella también, obviamente, Gloria recibió la noticia en la fiscalía, el día jueves se la convocó temprano a la sede fiscal. Ella, ahí se lo han comunicado los fiscales en persona antes de que se oficialice en la causa. Es la mamá de la víctima, obviamente se hace todo un resguardo y cada vez que la fiscalía toma una decisión determinante o llega un informe importante, la mamá de Cecilia es convocada y se lo transmiten en persona. Bueno, ella supo la información, luego obviamente lo conocieron las partes, lo recibió muy mal, más allá de que era una noticia cantada, ella sabía y sabe que Cecilia fue asesinada, pero el impacto que tuvo para ella fue tremendo. Para los abogados que vienen trabajando en la acusación también fue importante, porque corrobora lo que ellos también sostienen, de que fueron los tres que mataron a Cecilia. ¿Por qué? Porque fue en un horario determinado. Entre las 12 y la 1 de la tarde de ese 2 de junio, Merenciano Sena, Marcela Acuña y César, la pareja de Cecilia, estuvieron los tres aquí. Y ahí es cuando ellos insisten en que la mataron a Cecilia Strisowski. Así que una semana muy importante donde por ahora obviamente tiene 7 detenidos y nada más y nada menos en la mira que al poderoso clan Sena. Decinos, Sergio, ¿qué va a pasar la semana que viene con esta causa? Bueno, la próxima semana también, más allá de que se entra en esfera judicial, aquí también en la provincia del Chaco, la causa está habilitada, se va a seguir investigando. Se está a la espera de 2 peritajes importantes. Uno que se va a realizar en las próximas horas y que tiene que ver con el luminol en el vehículo de César Sena, donde se está tratando en la búsqueda de rastros, y el otro tiene que ver con los huesos encontrados en una segunda oportunidad que los peritos fueron a Campo Rossi, el campo de los Sena, donde se la quemaron a Cecilia. Claro. Se va a conocer si esos restos óseos son humanos, son animales y obviamente de ser humanos van a ser analizados también, como están siendo aquella primera tanda, en la provincia de Córdoba. También se esperan una serie de declaraciones testimoniales. Amigos allegados a Cecilia ya en lo que pasó en la semana han estado declarando y para la próxima semana van a seguir declarando más testigos en la investigación que por ahora tiene 7 detenidos. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio. Buen trabajo, como siempre, allí en el Chaco. ¿Qué te iba a decir? Íbamos a hablar de una situación que comentaba Sergio, que hemos planteado desde el principio
de esta cobertura que estamos haciendo del crimen de Cecilia. ¿Es realmente un crimen sin cuerpo? La respuesta es, ya se han encontrado partes del cuerpo. Pero si no se hubiera encontrado cuerpo y si, digamos, el día de mañana se determina que los huesos que se encontraron no son de Cecilia y el cuerpo en sí mismo, más allá de la sangre, más allá de los objetos, no se encuentra, igual se puede llegar a una condena. En la historia judicial argentina hay centenares de casos donde hubo condenas por homicidio de víctimas cuyos cuerpos jamás se recuperaron. Obviamente tenemos toda la historia tremenda y sangrienta de la última dictadura militar, pero también hay casos que tienen que ver con el crimen ordinario, con el crimen común. Por ejemplo el de Miguel Bru en La Plata en 1993. El cuerpo de Bru nunca apareció. Él fue detenido, se reconstruyó lo que ocurrió en la comisaría en La Plata. Fue detenido por ruidos molestos, lo llevaron a la comisaría, lo torturaron en la comisaría, lo mataron en la tortura, su cuerpo jamás apareció. Sin embargo, los policías fueron condenados porque lo que se probó es que a Miguel Bru lo mataron. O sea, homicidio, el que matare a otro. ¿Qué tenés que probar vos? Matar. ¿Matar qué es? Un verbo, una acción. Tenés que probar la acción de matar a otro. Eso es lo que se tiene que probar, eso es lo que se llama la materialidad del hecho, que es lo primero que en un juicio, en una sentencia o en el proceso, después en la sentencia, se da por probado. Existe la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Justamente la acción de matar en el homicidio, la acción de robar en el robo. En este caso, la acción de torturar y a consecuencia de la tortura, la muerte. Y hacer desaparecer el cadáver después, claro. ¿Cómo? Y hacer desaparecer el cadáver. Y hacer desaparecer el cadáver, claramente. Sí, porque si no sería muy fácil hacer desaparecer el cadáver y el crimen no se puede probar. No es así. No es así. Ha habido otros casos. Miguel Bru, estudiante de periodismo de La Plata. Annegret Burgler, turista suiza, que desapareció en 2004 en La Rioja. Una historia que hemos contado acá en el Desarmadero, en Cámara del Crimen. Ella venía recorriendo Latinoamérica, llega a La Rioja, quiere ir al Parque Nacional Talampaya, se contacta con personajes vinculados al turismo local y desaparece. La justicia llegó a una condena, ¿sí? Le dio una pena de prisión a un hombre que fue visto por última vez junto a Annegret. El cuerpo jamás se encontró. La investigación fue un desastre. Estaba metido el juez Walter Sinesio Moreno, que iba a terminar detenido él mismo por asesinato, pero lo cierto es que la justicia dio por probado que el crimen de Annegret Burgler ocurrió en 2004 en La Rioja, pese a que jamás se encontró el cadáver. Hay otro caso más que vamos a recordar. Betty Argañarás en Tucumán, 2006. Era maestra, iba a asumir como directora de un colegio, pero tenía ella no lo sabía, dos enemigas que habían sido novicias, que vivían juntas, eran pareja, que, bueno, querían ese puesto. Entonces, con engaños, la llevan hasta la casa, o la hacen ir hasta la casa de estas novicias. Susana Costa y Nélida Fernández. Susana Costa y Nélida Fernández. Allí, en la casa de estas dos mujeres, es asesinada. Su cuerpo nunca apareció. Pero, ¿saben qué apareció en la casa y no fue la única prueba, en la casa de estas dos exnovicias? Sangre, mucha sangre. Se dio por probado, por diferentes elementos, que hubo acción de matar de las dos novicias hacia Betty Argañarás. Su cuerpo nunca apareció, las dos novicias fueron condenadas. Solo con la sangre. Y fíjate, este es un caso emblemático. Cámara del Crimen se ocupó de esto muchísimas veces. El crimen de Erika Soriano en 2010, una joven, madre de una nena, que estaba en pareja con su novio, Daniel Lagostena, que había quedado embarazada de Lagostena y que un día desapareció sin dejar rastros de la casa de Lanús, donde convivía junto a este hombre. Lagostena, que dijo, no, se fue Erika, se fue por las suyas, se tomó un colectivo para ir a ver a su mamá, después habló de la posibilidad de que la hubiera captado una red de trata. Lo cierto es que Erika jamás apareció. Lo que sí encontraron los investigadores en la casa de Lagostena y donde había vivido también Erika, fueron restos de ropa interior de Erika quemados en la chimenea.
del lugar. Exacto. En un día muy cálido. ¿Qué concluyeron los investigadores con esa y otras pruebas? Que Lagostena había asesinado a Erika dentro de la casa, había quemado su ropa, nunca se supo si también su cuerpo, la había hecho desaparecer. A Lagostena lo condenaron por asesinato. El cuerpo de Erika nunca apareció, no hizo falta, porque hubo otras pruebas que demostraron que el asesinato había ocurrido. Por eso, un asesino no se sale con las suyas cuando hace desaparecer el cuerpo. Se sale con la suya cuando la investigación es deficiente. Es difícil. Quería agregar un solo dato que lo estaba buscando aquí en el telefonito, que es de este año. Es el del abogado, él lo sabe perfectamente bien, Rubén Carrazone. Rubén Carrazone, un abogado penalista, fue condenado en junio, ahora hace un poco más de un mes, a prisión perpetua por el crimen sin cuerpo de su mujer, Sequeira. Estela Mari Sequeira, ahí está, Estela Mari Sequeira. Estela Mari Sequeira no apareció más, desapareció. Y con los elementos del caso se llegó a la conclusión de que la había asesinado su marido. Este abogado Carrazone, que recibió ya de la sala cuarta de la Cámara del Crimen, recibió prisión perpetua en un caso de crimen sin cuerpo. Hay muchos, si ustedes siguen la idea esta de que lo que se tiene que probar es la acción de matar, todo se hace mucho más fácil. Todo se hace mucho más fácil. Usted tiene que probar en el robo que me metieron la mano acá adentro y me sacaron la plata. Usted tiene que demostrar en el caso de homicidio que una persona, por los elementos que fuese, dio muerte a otra. Es esa acción la que tiene que probar. No tener el cadáver ahí. Si está el cadáver, bueno, será un elemento más de prueba. Para probar un robo no necesitas encontrar el botín. No, para probar, de hecho los botines no se encuentran casi nunca, entre paréntesis. Sí. Sin embargo, los robos se prueban. Bueno, vamos a cerrar el caso de Cecilia. Una cosa, 5 sábados con el caso Cecilia. Le digo esto, es un caso que se está desarrollando ahora. Nosotros no nos tenemos que justificar de nada, pero sí dar una referencia con relación a por qué seguimos con el caso Cecilia. Porque toda la semana se descubre algo y se va cambiando la reconstrucción de cómo destruyeron el cuerpo de esta muchacha, de cómo lo destruyeron. ¿Quiénes lo destruyeron? Hay 3 personas que están detenidas y allá ellos con su defensa. Pero nos dedicamos a este caso porque es una investigación que sigue sacando porquería hasta llegar a el otro lado donde se pueda ver la verdad de lo que pasó. Nos dedicamos a eso porque esto es un programa de casos criminales. Bien. ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Dale, corte. Bueno, seguimos en Cámara de Crimen, Rolo. Richard, con un momento que es uno de los preferidos de nuestro público, sí, porque es cuando nos dedicamos a casos que han pasado hace largo tiempo, que tienen historias llenas de misterios, llenas de datos escabrosos y que en muchas ocasiones han quedado un poco en el olvido. Me parece que la que vamos a tratar hoy, Richard, en el desarmadero, es una de esas que pocos recuerdan. Yo creo que sí, sin más prólogo, con la música de Creedence. Caso. Mucho de una persona con 2 caras. Sí, claro, una persona con 2 caras. Una persona que se aprovecha de la confianza ajena, en algunos casos incluso del amor ajeno, para hacer daño, para hacer mucho daño. Estamos hablando de un hombre, Richard, que empezó a hacerse conocido allá por el año 2011. Sí. Se llamaba Javier Horacio Otero. Tenía, como bien sabes, Richard, 33 años por aquellos tiempos. Es este hombre que estamos viendo acá. Y era empleado de una empresa de televisión satelital, de DirecTV. Sí. Trabajaba en las oficinas de Munro. Sí, exactamente. Con Urbano Bonaerense, en la zona de Vicente López. Él tenía un trabajo administrativo. Exactamente. Para sus compañeros de trabajo era una persona absoluta y completamente normal. Normal. A ver,
Después de contar todo esto, va a haber una cuestión que va a surgir inmediatamente. Te lo podés encontrar en el colectivo y pingo palino, nada. No tiene ningún tipo de rasgo distintivo. No, eso para desmentir al hombroso. Eso, exactamente. Pero a la gente le cuesta entender cuando vos le decís, mirá, esta persona cometió este delito, pero ¿cómo? Sí, saludaba a la mañana todos los días. Sí, un buen muchacho. Te dejaba pasar, abría la puerta. Porque conozco a la familia. A mí una vez, yo no tenía para el colectivo, me prestó plata. Con él. Te dicen esas cosas como si el ladrón se presentara como ladrón o si el asesino se presentara como asesino y tuvieran cara de asesino o de ladrón o de violador. No existe. No existe. No, este muchacho. Este muchacho tenía todo el aspecto de un laburante más. Sí, que al mediodía iba a almorzar junto con otros compañeros de trabajo al North Center, que está en Vicente López, al shopping. Sí, ese shopping. Enorme. Sí, ahí también, ahí lo estamos viendo. Acá está. Que en aquellos años se dedicaba exclusivamente a la venta de muebles. Era un shopping de artículos de decoración, de artículos para el hogar, tenía cines y tenía patio de comida importante. Sí. Acá en este shopping, bueno, iban ellos al patio de comidas al mediodía, más o menos. Ahí está, el cinema. Sí. Y acá trabajaba una chica de recepcionista llamada María Soledad Carlino. Es una piba, de las tantas. Jovencita, 23 años. 23 años. Ella es Soledad. Mirá, Soledad. Sí, María Soledad Carlino, pero como bien recordás, Richard, le decían Sole. Sole, sí. Ella también era una laburante, pero además era estudiante y quería progresar. Sí. Ella había hecho una tecnicatura universitaria en recursos humanos. Recursos humanos, sí, quería meterse en ese ambiente. Claro, había estudiado idiomas, tenía este trabajo de recepcionista en North Center para ganarse el pan, porque necesitaba subsistir, obviamente. Pero quería empezar a laburar en lo suyo, a ver si podía entrar realmente a desarrollarse en lo que es recursos humanos. Obviamente tenía trato con la gente en el laburo diario que hacía. Claro, mucho muy simpática, con muy buen trato. Sí, exactamente. Era una chica... Así la describen. Muy amable, muy dulce, según la describen quienes la conocieron. Y que, claro, también solía almorzar en el mismo lugar donde trabajaba, al patio de comidas, a comerse un sanguchito en el horario lo que sea, que le daban para el almuerzo. Y ahí es donde se van a encontrar. Ahí se conocen con Otero. Y Otero le puso el ojo inmediatamente. No solamente por una chica bonita. Le dijo, obviamente, palabra va, palabra viene. Sí, se le acercó un mediodía. Este trabajo. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde trabajaba? Que esto, que lo otro. Pero otro día se vuelven a encontrar. El asunto es que Otero sabe que ella estaba allí, o quería estar allí de paso. Que quería en realidad progresar lo que vos acabas de decir. Y el tipo le dice, ningún problema. ¿Vos sabés qué casualidad? En mi empresa, en recursos humanos, están buscando gente. Claro. Hay una vacante y hay entrevistas con los postulantes para cubrir esa vacante. Pero Otero fue más allá porque le dijo, vos sabés que hay una política en la empresa de que le dan como una preeminencia a los familiares de los que ya somos empleados. Es un tema eso, ¿viste? Porque en general, si vos sos hermana de algún empleado, sos hijo de algún empleado, tu currículum lo ponen arriba en la fila. Pero si te parece, le dijo Javier Otero a Sole, vos me podés mandar tu currículum, yo lo miro y le digo a la gente de recursos humanos que sos mi prima. Y así exactamente. Te hago un favor, ¿viste? Te doy una mano. Te puedo hacer el entre como para que vos... pero no, a mí no me cuesta nada, escúchame, ¿qué problema hay? No me cuesta nada, además conocemos de acá, qué sé yo, los pibes de... No, ningún problema. Él incluso le dijo, casi que le dijo que él era ejecutivo de la empresa, que él tenía un... Sí, bueno, se dio un poquito de dique, ¿viste? Le dijo... Sí. Y Sole... Como que tenía influencia. Claro, que no era uno más, que no era uno del montón. Claro, no era un montón, como era. Sino le mintió hasta en eso. No, yo tengo... llegada porque tengo un puesto importante, así que vos mandame el currículum. Sole le mandó por mail el currículum, estaba detallado, los idiomas, esta tecnicatura de la que te hablaba, y él le dijo, mirá,
me parece que antes de que vayas a hacer la entrevista, por ahí tenemos que charlar un poco más entre nosotros, ponernos de acuerdo. Y Sole, que le contaba a toda la familia, le contó también esto a su porque ella, y a su novio. Claro, ella, a ver, esta cuestión para ella era tan normal. Claro. Es decir, la posibilidad a través de un contacto de acceder a un trabajo. Y después ya tan normal que se lo contó a los viejos, se lo contó al novio, se lo contó a todo el mundo. Es decir, hay un tipo que me da la posibilidad de entrar en DirecTV en recursos humanos. Y me va a decir o me va a preparar acerca de la entrevista, cómo es la entrevista, qué me van a preguntar y qué sé yo. Y aparte que nos pongamos un poco de acuerdo con esto de que yo soy la prima. Ah, claro, que exactamente. llegan a preguntar. Exactamente. Pero ella le contó todo. Lo contó. El 23, si mal no recuerdo, de febrero del año 2011, iban a tener un encuentro, ellos, ahí en el shopping se iban a encontrar, para conversar sobre esta entrevista que se iba a realizar al día siguiente, el 24. Claro, pero el 23 habían arreglado. Exacto. Nos encontramos en North Center, incluso Javier Otero le dice en un momento, por ahí, mira, no tengamos esta charla acá, que vos trabajás acá, vamos para el Unicenter, para el otro shopping, te puedo llevar en mi auto. Claro, exactamente, sí. Y vamos para allá, tomamos un café allá, si no te ven acá, que vos estamos con esto, Sí. y charlamos ahí tranquilos. Tipo, según los vigiladores, o un vigilador en particular, los vio dirigirse desde la primera planta del North Center hacia el estacionamiento a eso de las 5 o 5 y media de la tarde del 23 de febrero de ese año 2011. Ese 23 de febrero, Richard, Sole no va a volver a la casa. No, le había avisado a su familia que iba a tener esta reunión, Claro, pero no vuelve. no vuelve. Y empiezan a pasar las horas. Una chica tan comunicada con sus padres, con su novio, llama mucho la atención cuando no da señales de vida, cuando no regresa del trabajo, No, claro, aún con claro. esta entrevista de por medio. Ah, bueno, pero... Cuando empieza a no responder el teléfono, no responde los mensajes. La preocupación es inmediata y de hecho la familia se empezó a mover de inmediato. Cuando vio que A la noche cuando no venía, pero ¿sabes qué? Salieron disparados para buscarla. Una de las cosas que hizo el padre fue ir al shopping y recorrió todo. Dijo, Recorrió todo. Él fue el que, al cual le dice el vigilador que la había visto irse con un muchacho aproximadamente a esa hora. y ahí empiezan a atar cabos. Este no será el de la entrevista de trabajo que iba a tener en DirecTV. No habrá sido el que la acompañó, el que la vieron saliendo con él, con ella, el que le dijo a Sole que le iba a conseguir laburo. Él hizo todo el recorrido, el padre. Aquí está el padre, mirá. Hizo todo el recorrido del padre, pero claro, llegó un momento, ya en el estacionamiento, ya no sabía hacia dónde ir. Bueno, acá intervino una fiscal, Beatriz Molinelli. Pero antes te quería puntualizar decime. esto, porque el papá se movió tanto que hasta llegó a ir a DirecTV. Sí, el padre fue. Mientras hacía la denuncia. Sí, dale. A preguntar Sí, es cierto. Sí. por Otero y preguntar, no, porque él la iba a dar una entrevista de trabajo a mi hija, porque ustedes están tomando gente. No, No, señor, no estamos tomando gente. Lo mismo le respondieron a la fiscal. Acá no estamos buscando gente, no hay una vacante, no hay absolutamente nada. Pero existe un hombre, un ejecutivo, Javier Otero, la familia sabía ya los datos. No, Javier Otero no es un ejecutivo. Es un empleado. Sí, pertenece a la empresa, pero no es un empleado. La fiscalía preguntó, Richard, bueno, vino a trabajar Javier Otero, ¿podemos hablar con él? Le dijo la fiscal Beatriz Molinelli. No, hoy se ausentó. Hoy 24 de febrero. 24 de febrero, ya al día siguiente. No vino hoy a trabajar. No vino, pero ¿tenían qué? Tenían su número de documento, 26 millones y pico, y tenían la dirección de su casa. Claro. Pastorino 674, Sáenz Peña, partido de San Martín. Así es. Tenían eso. La fiscal, que es, la verdad, Beatriz Molinelli, una fiscal que siempre ha laburado muy bien. Sí. Estamos viendo la casa de Javier Horacio Otero. Ahí está, mira. Le dice a la policía, vayan a la casa de Otero a tocar el timbre, a ver qué pasa, a ver si hay movimiento, a ver qué está ocurriendo.
todavía no había elementos como para allanemos la casa. Claro, la fiscal dice, no irrumpan, no allanen. Vayan a la casa y averigüen a ver un poco qué está pasando. Con discreción. Qué se ve en el barrio, si está este hombre, si entra, si sale. Viva la fiscal. Y sí, Viva la por eso digo, una fiscal que siempre trabajó bien y que rápidamente sumó dos más dos y dijo, este hombre tiene algo que ver con la desaparición hasta ese momento. Hasta ese momento de la desaparición. Sole, que seguía sin dar señales de vida. No, ya había pasado un día. Y sí. Casi, más o menos un día. Más o menos un día. Los policías se distribuyen y qué sé yo, y están unas cuantas horas. Sí, están esperando ahí. Esperando porque el tipo no había ido a trabajar y tampoco no había movimiento en la casa, estaba todo cerrado y qué sé yo. Se quedan esperando. En algún momento va a volver, dicen. Sí. 16:40, más o menos, del 24 de febrero. Aparece el auto, aparece el tipo con el auto, con su auto, un Volkswagen Gol. Aparece con el auto y los policías no se le echan encima. Ven que llega y se baja del auto y saca del auto 2 bidones. 2 bidones. 2 bidones. Uno de los policías le dice que... Ahí se acercan, ¿no? Y sí, porque están en la calle. Le dice, Sí, ¿qué tal? sí, Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué llevan los bidones? Él le dice nafta. ¿Para qué? No, porque estoy teniendo problemas con el auto, le cuesta arrancar, entonces a veces le tengo que tirar nafta directo para el motor para que arranque. Pero los policías dicen, pero eso con el autocarburador. Y esto es inyección electrónica. Una autoinyección. ¿Qué nafta? No cierra esto que usted está comentando. Pero claro, todavía no había ninguna orden contra Otero, ni de detención, ni de allanamiento. Pero los policías se encuentran con esta situación totalmente anómala. Llaman a la fiscal, o le avisan a la fiscal. ¿La fiscal qué dice? Allanen, entren. Urgencia. Urgencia. Lo tenían al tipo detenido. O sea, demorado. Vamos a decir demorado. La fiscal les da la orden de apréndanlo preventivamente y allanen. Todo bajo un procedimiento de delito flagrante. Hay que entrar porque y claro, por ahí está Sole ahí adentro. Sí, además tenía un antecedente, la fiscal, que ya lo vamos a mencionar. Pero bueno, el tema es que entran a la casa de este tipo y encuentran a Soledad. Encuentran el cuerpo de Soledad debajo de la cama. Estaba desnuda, envuelta en unas sábanas, con una bolsa de nylon en la cabeza. Después se sabría que había sido abusada. Había sido abusada y murió por este procedimiento de asfixia. Los peritos iban a decir que el asesino, Otero, había hecho un triple mecanismo de asfixia. Sí. Le había apretado el cuello con sus manos, tenía las marcas en el cuello Soledad. Le había también tapado la boca y la nariz con la mano. Sí. Otra forma de... Sí, claro, otra forma de matar. De matar, y además le había puesto la bolsa en la cabeza. Exacto. Un triple mecanismo para quitarle la vida, mientras, probablemente, en paralelo, la violaba. Sí. Tenía. Está la sospecha que siempre tuvieron los investigadores, que las dos cosas ocurrieron en paralelo. Al mismo tiempo. Que él la violaba mientras la iba sometiendo físicamente de estas 3 formas diferentes. Una muerte horripilante por donde la mires. Todos los asesinatos son cruentos, pero este es un nivel de brutalidad, y aparte uno no puede dejar de pensar en la situación donde este asesino estuvo mano a mano, cara a cara con la víctima mientras la violaba. Hay que ser... O hay que tener experiencia para hacer eso. Escúchame, encontraron un DVD en la casa del tipo. Uno. ¿Sabes cuál era? ¿Una película? Sí, con Christian Bale. No me digas. Sí, pues ¿sabes cuál es? Psicópata americano. Otra cosa, nafta. Llevaba 2 bidones con nafta. ¿Qué quería hacer? Quemar el cuerpo de mínima. De máxima quizás quemarla dentro del auto. En otro lado, porque iba a quemar su casa, ¿no? Se supone. Pero lo llevaba. Experiencia. Marca eso.
un tipo que había pensado todo Sí. y que probablemente ya lo había hecho alguna vez. Cuando lo detienen a Otero, Richard, se meten en sus computadoras, en su teléfono. No te olvides que tenía el DNI. Tenía el DNI y aparte él tenía un correo corporativo, obviamente la Sí, empresa, sí, sí, que no sí, tenía sí. nada que ver con todo esto, Sí. les da acceso, encuentran el mail que le había enviado Sole con el currículum. O sea, Claro, todos, claro. No, hasta esa todos prueba hablan. obtuvieron los investigadores. Lo que no encontraron fueron los documentos y la cartera de Soledad. Pero después sí encontraron todo eso. O sea, aquello que contaba la familia de Soledad, de un tipo que le había hecho un contacto para entrar en... Todo eso se comprobó. Se comprobó que era mentira, pero que lo había hecho Otero. Otero ya estaba preso. Estaba preso y tenía estas pruebas y los investigadores habían accedido a su correo electrónico, Richard. Exactamente. Al de Otero. Sí, y tenían el DNI. Con lo cual se enteraron de varias cosas de Otero. Porque en el correo electrónico de Otero no solo había emails enviados por Soledad. Se encontraron con otros correos electrónicos, los investigadores, Sí, que tenían que ver con otra mujer. sí. Correos electrónicos, Richard, donde se hablaba de una relación de pareja, Sí, Noviazgo. de un noviazgo directamente. y donde se hablaba también de un reclamo, de un dinero de parte de una mujer, Otero. Sí, Devolveme la plata que te presté. devolverme la plata que te presté. Sí, Y ahí- sí, Ahí fue cuando los investigadores empezaron a rastrear a ver quién era esa mujer. lo tenemos detenido por el crimen con muchísima prueba, Sí, de de Soledad Soledad. Carlino, pero apareció esto. ¿Quién es esta mujer que le estaba reclamando la plata a Otero? ¿Un deudor? Una abogada, Estela Maris Contreras. Una abogada. Bueno, vamos a ubicarla a la abogada. Claro. Tenían el nombre, tenían el correo electrónico, la Obviamente. identifican, Estela Maris Contreras, abogada, 38 años. 38 años y una cita. Una cita donde decían, bueno, escúchame, vení. Surgió por el nombre y por el examen de los mails, ¿dónde vivía esta mujer? La calle Pascual 400. ¿En capital? En la capital, en la planta baja. Bueno, Balvanera, zona de 11. estamos Esa es una hablando. sí, Balvanera. Sí, ¿no? sí, es Balvanera. Hacen las averiguaciones del caso. Claro. Escuchame una Vamos a hablar con esta mujer. Vamos a hablar con esta mujer. No, se enteran de algo. La fiscal se entera de algo. La mujer está muerta. ¿Cómo está muerta? ¿Qué le pasó? ¿Un ataque cardíaco? ¿Qué tuvo? ¿Un accidente? No, la mataron. Pero si la mataron, tiene que haber una causa. Claro, hay una causa. Porque además de matarla, la quemaron en su propia cama. Ahí en la calle Pasco. En la calle Pasco, los vecinos llamaron a la policía porque se estaba quemando un departamento. Entraron los bomberos y demás. Sí, apagaron el fuego. Apagaron el fuego, encuentran a una mujer sobre la cama, le hacen la autopsia. No había, Estaba quemada, sí, pero no no había totalmente muerto por el quemada. fuego, digamos. 36 puñaladas tenía. 36 puñaladas. Esta abogada que apareció en los mails de Otero. Ahora, por el crimen de esta mujer, ¿no hay una investigación? Sí, claro. Lo estamos buscando Otero. Porque era muy reciente. Sí. El crimen de Estela Maris Contreras había sido 11 días antes del crimen de Soledad. Ahí está la cuestión. Este señor, que usted se lo confunde en el colectivo con uno más, había matado 11 días antes de 36 puñaladas a una abogada en su propio departamento de la calle Pasco. Y no solamente le había dado las puñaladas, sino después quemó el lugar. Con lo cual se tenía que ver con los bidones de nafta que le encontraron en el asunto de María Soledad Carlino. Probablemente Richard a Estela Maris Contreras también la había abusado. Lo que pasa es que el cuerpo había sido quemado exactamente. y es más difícil reconstruir esto. Digo porque lo que empezaba a verse era un patrón. Un hombre. Sí, dale. Estamos hablando de dos crímenes. Claro. En 11 días de mujeres Sí. con las cuales él traba una relación, a las cuales termina asesinando. En un caso, además la quema. En el otro caso, no llega a quemarla. No. Y se evidencia que había habido un abuso sexual en el medio. Por eso se piensa que en lo de Estela Maris también había habido un abuso sexual. Que en ese encuentro donde
ella había dado por terminada la relación que había mantenido durante apenas unos meses con Otero, donde ella le dice, bueno, ya está, terminamos, acabó todo, venía a devolverme la plata, él le dice, voy, te llevo la plata, en realidad lo que hace es abusarla o intentarlo, la mata de 38 puñaladas, prende fuego a la casa y se va. Y se va. ¿Y se va a qué? A buscar una nueva presa. Se va a buscar una nueva víctima y la encuentra pocos días después en María Soledad Carlino. Pero eran solamente 2 las víctimas, porque estamos viendo, Richard, un patrón y estamos viendo un hombre que en pocos días cometió 2 asesinatos. Cuando ocurre lo de la abogada Contreras, que él la mata, surge que este hombre lo estaban buscando. Claro. Y él, lo más pancho, o sea, andaba por todos lados como si nada. Como si nada. Lo que surgió es que tenía otro antecedente. Otro más. Claro. Estaba lo de Carlino. Lo de Carlino, vamos para atrás. Apareció que había matado a la abogada Contreras. Cuando descubren lo de la abogada Contreras, que no fue un incendio accidental, sino una muerte, un asesinato, surge el tema de Otero. Y Otero, este documento, tenía un antecedente por violación. Otra mujer, otro ataque sexual. Exactamente, porque todo había comenzado para este recorrido que realizó esta basura humana el 18 de diciembre del año 2010. Él para ese entonces... Estamos hablando del crimen de Soledad, fue en febrero de 2011. Y vos nos estás... 11 días antes la mata la abogada. Sí. Y en diciembre inmediatamente anterior, 2 meses antes del crimen de Soledad, tenía un antecedente. Tenía un antecedente porque estaba de novio con una chica que tenía un departamento en Palermo. La piba le dicen, más o menos justamente para esa fecha, 18 de diciembre, se acabó, hasta acá llegamos. Hubo una pelea feroz, la molió a golpes y la desmayó. La desmayó. Tal vez sabía que estaba desmayada, tal vez no. Tal vez no se sabe, no se sabe. El hecho es que esta chica, no es jovencita, esta chica, mayor de edad por supuesto, se despierta, vuelve a la conciencia y se encuentran con Otero encima que la estaba violando. Es decir, el tipo la deja inconsciente, se le echa encima y la viola. La muchacha se despierta y estaba el tipo encima. Con este animal violándola. Exactamente. Y golpeándola. Estaba muy golpeada. Agarrándola del cuello. Además. Esta chica hizo la denuncia. Porque sobrevivió. Pero ella hizo lo que cualquier víctima debería hacer siempre. A veces no pueden, las víctimas se les cuesta, pero ella hizo las cosas como correspondían. Esta chica, que había tenido una relación amorosa con Otero, que había decidido terminar la relación y que como respuesta había recibido un ataque criminal y un ataque sexual, fue y lo denunció a Otero. Sí. Presentó la denuncia ante la policía y presentó la denuncia ante la justicia. Juzgado de Instrucción 15, de la capital federal. Ni bola. ¿Cómo ni bola? Ni bola. Pero hay una mujer antecedentes, golpes, lesiones y abuso sexual. Año 2010. Andás a ver. Eliseo Otero se llamaba el juez. Eliseo Otero se llamaba el juez. Otero no fue el mismo juez que intervino. No, decime vos, porque no quiero meter la gamba. No metamos la gamba. No metamos la gamba. Dejémoslo, porque ya con esto es suficiente. ¿Por qué digo ya es suficiente? Sí. Porque nada. La interpretación, que lamentablemente sigue ocurriendo de tanto en tanto en la justicia argentina, sobre fue todo, que como eran pareja, no podía haber violación. Sí, es verdad. ¿Qué interpretó? Eso de la perspectiva de tu hermana. Sí, de tu hermana. ¿Qué interpretó? No, bueno, esto fue una pelea de novios. Claro. Estaban teniendo sexo, el tipo le pegó un poco, bueno, la causa por lesiones. La causa por lesiones. Por eso estaba el antecedente. Y por eso no estaba detenido. Y por eso no estaba detenido. Porque era un delito detenible, si lo calificaban como correspondía, que era abuso sexual agravado. Y lesiones. Si lo hubiesen detenido. Tenía que estar preso. El 18 de diciembre de 2010. Sí, tenía que estar preso. El 20. Javier Horacio Otero tenía que estar preso. Venga para acá, usted violó a una mujer. Si estaba preso, no hubiese matado a la abogada Contreras, ni hubiese matado a María Soledad Carlino. Pues sabés que yo lo entrevisté al papá de María Soledad Carlino. Que tenía este dolor, entre otros dolores. Sí.
no lo podía superar. No lo podía superar. ¿Querés ver una partecita de la entrevista? A ver si la ponemos al aire. Otero estaba parado en esta esquina esperando a Soledad que terminara de trabajar. Exacto. Y que acá hacía tiempo. Estaba... Había venido de DirecTV, que está acá cerca, como habíamos dicho antes. Y se quedó acá haciendo tiempo. Sí, se quedó esperándola, esperando que termine su horario laboral de Sole. Sí. Para, bueno, hacer la entrevista para aunar ideas para el día siguiente, ¿no? Bueno, de aquí se dirigen a las cocheras, al subsuelo de las cocheras, porque se iban a dirigir a Unicenter a tomar algo, Sí. como para no quedarse aquí dentro del shopping. Desde el momento que ellos bajan, Sí. van al estacionamiento, Sí. ya ahí hay como una nebulosa, ya no se sabe exactamente bien qué pasó. Claro, acá comienza, digamos, la pesadilla. Con toda esta prueba que había, Otero va a ir a juicio. Se hace un juicio, él lo quiso prolongar, estirar, porque estando detenido en la DDI de San Isidro, se tomó 1 litro de lavandina que le habían dado para limpiar los pisos. Se lo tomó. O sea, lo quiso postergar. Sí, hubo un juicio, él asistió al juicio, vamos a ir viendo al encuentro de Miguel. Mientras tanto, él va al juicio. La fiscalía le va a pedir la prisión perpetua. Le piden la prisión perpetua. Era cantado y todavía tenía que enfrentar el juicio por el crimen de la abogada. Exactamente. Y que se reactivara la causa por la violación de su exnovia. Declaró aquella novia de Palermo, declaró en el juicio contra este por Carlino, y ya estaba por darse el veredicto. Sí, ya era una perpetua cantada, Richard. En la perpetua de la cantada, pero no la recibió. ¿Por qué? Se suicidó en la cárcel. Nunca pagó. Nunca pagó, se escapó. Se suicidó en la cárcel, en Melchor Romero. Un crápula que no se fue sin antes decir que Soledad en realidad había querido tener relaciones sexuales con él. Y el padre, cuando escuchó que el abogado dijo eso, se levantó y lo fue a trompear. Porque, no, nada. Pero se escapó, este hijo de puta. Se suicidó. Ni siquiera enfrentó 3 días antes de que dieran el veredicto, que era de perpetuo seguro. Miguelito. Bueno, hice a Javier Otero acá. Ah, bueno, sí, claro. Llegando a su casa. Impactante, claro. Miguel. Claro, tremendo. El momento en el cual la policía lo frena, mirá hasta los detalles de los ladrillos del frente de la casa de Otero, claro, era así. El auto de Otero, los bidones de nafta, los policías con el uniforme que usaban en esa época. Miguel siempre nos muestra lo que no podemos ver. Muchísimas gracias, Miguel. Si quieren ver más de lo que hace Miguel Paradiso Arte en Instagram. Está todo lo que hace Miguel para el programa y otros dibujos. Gracias, Miguelito. Gracias. ¿Hacemos un corte? Dale, vamos a un corte. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y de Arte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito. ¿Sí? Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego. Mami, le pegaron un tiro a mi compañero, mami. Al delincuente que le habían pegado un balazo en la cabeza era mi hijo. Mi hijo venía de entrenar nomás. Los 4 venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie. Pone cualquier cosa para inculparlo a mi compañero y a los otros 3 que no hicieron nada. Salían de entrenar y venían contentos. Estaban tomando un jugo y le dieron 2 tiros en la cabeza. Se me acabó la vida. Me llevaron. Se llevaron a mi hijo. Estos asesinos. Disculpame, este es un caso de gatillo fácil por odio racial. Odio racial está incluido en el Código Penal. No son contados con los dedos de una mano. Me parece que me sobran incluso para ver antecedentes de crimen, asesinato, homicidio por odio racial. Y esto fue lo que pasó. Una calificación muy valiente de la justicia, sí, que consideró que un grupo de policías, 3 en concreto, dispararon
el 17 de noviembre de 2021 contra el auto en el que iba Lucas González, de 17 años, junto a 3 amigos, saliendo del entrenamiento de Barraca Central, donde jugaban en las inferiores. Jugaban en las inferiores. Se volvían para su casa y a los policías les parecieron sospechosos. A los chicos también les parecieron sospechosos a los policías, creyeron que eran chorros. ¿Qué hicieron? Se asustaron, se escaparon, los policías les tiraron a matar. La justicia esta semana condenó a los 3 policías que dispararon a perpetua por homicidio quíntuplemente agravado por ser cometido con arma de fuego, con alevosía, ¿sí?, a traición por detrás, por odio racial, porque eran morochitos y no le gustan a los policías, por concurso premeditado de 2 o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad. Gabriel Isasi, Fabián López y Juan José Nieva, que ya no son policías, por suerte, pero además hubo 6 años de prisión y 10 de inhabilitación por encubrir el crimen. Ustedes escucharon que decía, mostraron un arma, sacaron un arma, era mentira. La plantaron. El que moduló eso estaba mintiendo y acá paga las consecuencias. Plantaron el arma, les plantaron a los chicos un arma para hacerlos pasar por ladrones. Roberto Inca, Juan Romero, Fabián Alberto Dos Santos y Rodolfo Ozán. 3 de ellos son comisarios. Fíjense las graduaciones. Y además 4 años de prisión y 10 de inhabilitación por encubrir el crimen para Héctor Cuevas, que fue el que reconoció en las audiencias que les habían plantado a los chicos un arma de juguete para sustentar esta mentira. No, los policías dijeron, nos asustamos porque nos amenazaron con un arma y ahí tiramos. Todo un invento de la policía. 14 policías llegaron a juicio, 3 terminaron condenados a perpetua por el crimen, 6 por encubrimiento y a uno de ellos, a uno más de ellos, a Sebastián Baidón, lo condenaron a 8 años de prisión porque además torturó a las víctimas. No estamos en el 76, ¿eh? No estamos. Los amigos de Lucas los basurearon, los golpearon, los quemaron con cigarrillos. Pero también es inseguridad, ¿eh? Eso es inseguridad. Esto. En total, Richard, 3 policías condenados por el crimen y 6 por el resto de los delitos. Así es. Así terminó la cuenta. Bueno, señores, llegamos al final de Cámara de Crimen, así que vamos con los saludos. Así es. Saludos a la familia de Palma, como siempre, por los libros de Hammurabi, a Gustavo Arce de Agustino y... ¿Ci vediamo? Ci vediamo, si me da la voz. Fra una settimana. Arrivederci.